10 detenidos en operativo Renacer. Se aprendieron 42.000 dosis de cocaína, 8.000 dosis de marihuana, así como dinero en efectivo. 2 heridos en accidente de tránsito al norte de Guayaquil. Aparentemente, un bus colisionó contra una moto que previamente se pasó el disco pare. Gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, niega supuesta conformación de una compañía en Panamá. Asegura que una auditoría de la Contraloría respalda su transparencia. En lo internacional, allanan propiedades de expresidenta argentina Cristina Fernández. Ella rechazó la medida y denunció una persecución. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, cámaras de seguridad registraron accionar de implicados en delitos de robo y extorsión. Amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos. 10 personas quedaron detenidas tras los allanamientos de domicilios que se ejecutaron durante el operativo denominado Renacer. Durante la acción policial se decomisó más de 8 kilogramos de sustancia sujeta a fiscalización. ¡Alto! Luego de varios operativos que se venían ejecutando contra el microtráfico de drogas en diversos sectores de Guayaquil, ahora se logró dar con la aparente organización encargada de ingresar la sustancia hasta la urbe Huancavilca. Había una red que operaba con Guayaquil y con la provincia de Bolívar. Esta es una estructura perfectamente identificada, en donde hay un cabecilla, expendedores, hay personas encargadas de la distribución. De acuerdo con la versión policial, la droga provenía desde Pasto, en Colombia, e ingresaba vía terrestre hasta la provincia de Orellana, en el norte amazónico del Ecuador. La persona responsable se encargaba de mezclarla para incrementar su cantidad y sin duda alguna también para mejorar sus utilidades. Una vez que estaba lista para el expendio, era distribuida en diversos vehículos a provincias como Guayas y Bolívar, para luego ser parte del microtráfico en estas localidades. Sí, atraviesa obviamente a través de múltiples estrategias de parte de los distribuidores y vienen a llegar acá en los sectores de lo que es Guayaquil. Con la colaboración de fuerzas élites como el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, se logró 19 allanamientos que dejó 10 detenciones de personas directamente implicadas en esa ilícita actividad, además del hallazgo de varias evidencias. 4.200 gramos de cocaína, 42.000 dosis de cocaína significa eso, 4.000 gramos de marihuana, aproximadamente 8.000 dosis de marihuana y $4.500 en efectivo producto de esta actividad criminal. Tenemos químicos, tenemos de marihuana, lo que es de cocaína y lo que es pasta, en donde ellos lo que hacen es distribuirle obviamente a los expendedores y venderles a jóvenes, a estudiantes y demás personas de que consumen drogas. Informó José Morales. En Palestina, provincia del Guayas, se realiza el velatorio del capitán de la CTE que fue asesinado en el norte de Guayaquil. Sus familiares exigen que su muerte no quede impune, mientras que el director de la DINASED en la zona 8 informó que aún analizan los indicios para poder establecer las hipótesis del móvil del crimen. Así como resuelven muchos casos, como lo resolvieron de las argentinas, así mismo esperamos. Descontrolada, aún no asimila el asesinato de su cuñado, el capitán de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Jairo Aníbal Prado Vélez. Como un hermano más para mí, estamos consternados, por favor, a todas las autoridades que me ven. Lo único que queremos es justicia. Su velorio se lleva a cabo en la compañía del Cuerpo de Bomberos de su natal Palestina, ubicada al frente de la casa de sus padres.
Lo mataron a las 13 horas con 30 minutos de este miércoles, cuando llegaba a trabajar a la delegación ubicada en la avenida Juantán Camarengo. Es un golpe anímico bastante fuerte para el personal porque nadie espera que al pie de nuestra casa ocurra un hecho tan lamentable. Se incorporó también de abogado, también y poco después de capitán. O sea, siempre él no se quedaba atrás. Autoridades municipales llegaron hasta el velorio para ponerse a disposición de los familiares del capitán Prado. Ellos exigen agilidad en la investigación de la DINASET a fin de que se puedan identificar a los presuntos autores de este crimen. Nosotros estamos esperando algún tipo de pronunciamiento por parte de ellos que necesitan del GAT. Lo que revela la cámara del 911 es tan solo las fotografías, la moto, hasta ahí. Si efectivamente hubo planificación, si se trató de un caso aislado o se trata de delincuencia común o es que tiene alguna vinculación con otros aspectos. Tengo desconocimiento cuál ha sido el motivo, por eso que le pido al ministro del Interior que me investigue este caso. El capitán Prado tenía 33 años de edad y 13 al servicio de la institución. Quedan una niña de 10 años y otro con 6 meses de gestación. Todo le iba de maravilla, no sé por qué la gente se ensañó con una persona que deja un gran vacío. En Palestina, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. En Guayaquil, los hijos del chofer de montacargas, que también fue asesinado durante el crimen de un capitán de la CTE, no cuentan con los recursos para su sepelio. Sobrinos y amigos lamentan la muerte del ciudadano, a quien calificaron como un hombre solidario. Encontró la muerte después del asesinato del capitán Jairo Prado en la avenida de acceso a la delegación 5 de la CTE, en la avenida Juantán Camarengo. Los hijos de Cruz Salazar no tienen claro si las cosas fueron como trascendió en versiones preliminares. Así dicen que él quería ayudar, pero la verdad que yo no sé. Lo único que yo pido es que por favor investiguen todo cómo fue y que nos ayuden en algo aquí. Cruz tenía 57 años y era chofer profesional de vehículos montacargas. Usualmente se parqueaba afuera del establecimiento de la CTE en sus momentos libres. Ahora ellos tienen otro problema. Sí, porque estamos endeudados de lo que es la caja, pues casi yo estaba pagando una bóveda de casi como de $4.000 y ahorita tenemos que pagar la diferencia. Y el señor gobernador estuvo ahí, pero ni se acercó a nosotros a decirnos algo. Uno de los sobrinos habló de lo solidario que era Cruz con los suyos y los vecinos. A los niños que andan en la calle, regalaba, toma un centavito, cómete eso, pero sin fumar, sin nada de eso, toma, te regalo para la cola, te regalo esto, le ayudaba a todo el mundo. Ahora exigen la captura de los presuntos autores del doble asesinato al mediodía de un miércoles. Un amigo contaba en el velorio que Cruz era tan solidario como fiel con sus amigos y su equipo. Si perdía o ganaba Barcelona, es la misma cosa. Era un excelente hincha de Barcelona. Por eso que está así, mire, y así se va. Informó Jorge Escobar. En el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, continúan las investigaciones tras el hallazgo del cadáver incinerado de una mujer que fue reconocido por sus familiares. Ellos indicaron que tenía 27 años de edad y se dedicaba al comercio. También solicitaron respuestas ante lo ocurrido. Luego de 24 horas que fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, completamente incinerado y con rasgos de haber sido torturado, en un tramo de la vía San Antonio de la parroquia Jumón del cantón Santa Rosa, ya se tiene la identidad de la infortunada. Se trataría de Diana Anís, de 27 años de edad. Fue reconocido por unas prendas que se encontró al momento del levantamiento, unos indicios tal como un anillo, prendas de vestir, un reloj, que fueron reconocidos por los familiares. La fallecida era oriunda de Santa Rosa y se dedicaba al comercio. Según las primeras investigaciones, la Oxis habría salido de su casa la mañana del martes y al no regresar, sus familiares iniciaron su búsqueda, sin imaginarse que la volverían a ver de tal forma. Empiezan los familiares a buscar y se enteran por las noticias de que se encontraba una persona de sexo femenino, posiblemente con unas características, por lo cual se acercan, ven las prendas, los indicios levantados y reconocen a
la OIOPSIS. Agentes de la DINASET continúan realizando las respectivas indagaciones para dar con el paradero de quién o quiénes cometieron este horrendo crimen que conmocionó a todo un pueblo. Desde Santa Rosa, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. En el Palacio de Gobierno en Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, se reunió con familiares de personas desaparecidas. En el quinto taller sobre el tema se informó que se solicitará asistencia internacional para investigar los casos de desaparecidos que pueden estar en el exterior. A pesar del pasar de los años, el dolor de los familiares de personas reportadas como desaparecidas no ha mermado. Mi hijo sigue tan desaparecido como aquel 16 de mayo del 2013, con una serie de hipótesis que no han sido cerradas ninguna de ellas. Aún siguen trabajando en eso es lo único que me dicen. Seguimos trabajando, estamos avanzando, pero después de 3 años es hora de que esos avances se evidencien, se muestren. Llegaron hasta el Palacio de Gobierno para participar en el quinto taller, en donde se analice el avance de las investigaciones durante los últimos 6 meses, cuando se efectuó la reunión. Mi hijo es el joven que desapareció dentro de emergencia del hospital Eugenio Espejo. Y hasta ahora son 5 años, 3 meses y 16 días y no se tiene nada. Simplemente expedientes en reserva, en reserva, en reserva. Aquí participan Ministerio del Interior, Justicia, Seguridad, Fiscalía y Policía Nacional, entre otras entidades, rindiendo cuentas del trabajo efectuado para dar con el paradero de personas desaparecidas. Felizmente en el 2011, en este sentido, se potencia mucho la Fiscalía, el sistema judicial, se hace más fácil denunciar, entonces podemos receptar mucho más denuncias e información de casos de desaparecidos. De acuerdo al Ministerio del Interior, de 97 casos, 66 continúan en investigación, 26 personas han sido encontradas muertas y 5 con vida. Lo fundamental de esto es la disposición que ha dado también el señor presidente para que los embajadores, nuestros embajadores en todos los países a los que se requiera asistencia penal internacional, también se involucren directamente para que esas asistencias penales internacionales sean resueltas a la brevedad posible. Hemos logrado descubrir personas que estaban desaparecidas, muchas de ellas en condiciones ya de asesinatos y de homicidios. Eso ha permitido judicializar los casos, ha permitido en algunos eventos incluso lograr condenas. Entre tanto, otro grupo de familiares se apostó en los exteriores del Palacio de Gobierno para protestar. ¿Cómo puedo agradecer yo? Si a mi hijo ni siquiera 4 años, 8 meses, ni siquiera le pueden hacer la reconstrucción de los hechos. Informó Héctor Romero. La pasantía o contrato juvenil es parte de las reformas laborales implementadas en beneficio de la gran cantidad de jóvenes desempleados que no pueden ingresar al ámbito laboral. Eso incluye principalmente una remuneración y afiliación al IES. La reforma en materia laboral, que contempla desde el 28 de marzo de 2016 la modalidad de contrato juvenil. Y es que hay 141.000 jóvenes entre 18 y 24 años a nivel nacional que actualmente se encuentran desempleados. ¿Ha trabajado antes? No. ¿O cómo se les dificulta a ustedes en ese sentido? La falta de experiencia. Estaba entregando carpetas y me dicen si he tenido experiencia laboral. Al inicio, cuando inicié la carrera, no tenía. ¿Cómo van a decir eso a las personas si uno no le dan la oportunidad de tener esa experiencia? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el nivel de desempleo en jóvenes de 18 a 24 años se sitúa en un 12.6%, mientras que en jóvenes de 25 a 29 años está en un 6.4%. Es así que tenemos el contrato juvenil como tal. Aquí la figura es muy parecida a las características al contrato indefinido. Fluctúan de entre el 1 y el 3% la obligatoriedad de contratación juvenil, siempre y cuando, repito, en función de las nuevas contrataciones de la empresa. Entonces, para aplicar el contrato juvenil hay que ser un joven de entre 18 y 26 años que no haya tenido relación de dependencia por más de 6 meses. Pero de la mano va el incentivo a los empleadores. Por el plazo de 1 año, el Estado aportará desde el mínimo hasta 2 salarios básicos unificados, que es lo que le corresponde al patrono como aporte al IES. Se calcula que serán aproximadamente unos 17 millones de dólares lo que le costará al Estado subvencionar a las empresas privadas este valor. Y en los pasantes también existen beneficios que antes no se contemplaban. El mínimo que se le debe pagar, $122, le corresponde el pago de la totalidad del aporte al IES a la empresa.
Y los empresarios tienen un porcentaje mínimo que cumplir de acuerdo a la nómina. Si una empresa tiene 100 trabajadores o más, el 2% tienen que ser pasantes. Estas reformas al Código Laboral son bien recibidas por este grupo de jóvenes. Nos beneficia bastante porque lo que salimos, lo que primero que nos preguntan en el trabajo son si tenemos experiencia. Y la mayoría no tiene porque solo ha pasado estudiando todo el rato, somos pocos los que trabajan. Informó Lorena Vaque. En lo internacional, en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández criticó los allanamientos que ordenó el juez Claudio Bonadio, quien está a cargo de la causa denominada Los Sauces, que investiga los alquileres de algunos inmuebles de esa sociedad que pertenece a los Kirchner. Sus declaraciones las compartió por su cuenta en Twitter, donde también cuestionó la cobertura que hizo la prensa a los operativos ejecutados tras la orden judicial y apuntó contra Mauricio Macri, aunque sin nombrarlo. Enseguida, cámaras de seguridad registraron accionar de implicados en delitos de robo y extorsión. En un tramo de la calle Rosa Campuzano, al norte de Guayaquil, cerca de nuestro canal, ocurrió un accidente de tránsito. Según testigos del hecho, un bus impactó a un motociclista y su acompañante porque se habría pasado el disco pare. Las dos personas resultaron heridas y el conductor del colectivo fugó del sitio. Al parecer, el irrespeto de este disco pare provocó este accidente de tránsito en la calle Rosa Campuzano. Según los testigos que estaban dentro o fuera del bus, indican que la moto salió sin precaución y el bus de frente la impactó, dando como resultado 2 personas heridas. Veníamos en el bus del terminal. El carro venía súper que despacio. No sé por qué se atravesó la moto. El carro viniendo despacio y ¡pac! Se le atraviesa. A ver, ¿quién es el culpable? Porque el señor venía bien por su derecha. La moto parece que se comió el palo y se fue encima, Yo cuando vi el impacto, porque yo iba a almorzar. En el momento del impacto, el bus avanzó con la moto entre sus llantas aproximadamente media cuadra. Yo pensaba antes que lo llevaba debajo metido. El conductor del bus huyó. Salió huyendo porque vio muerto, porque vio tirado. Y vio tirado. ¿Por qué cree que su compañero salió corriendo? Porque asustado y lamentablemente usted sabe que mejor uno se defiende que afuera que adentro. Y nosotros salimos a laborar, somos padres de familia, nosotros no salimos a hacer ningún daño a nadie. Pero ahí no termina todo, ya que delincuentes ingresaron al interior de la unidad para llevarse el dinero de la caja. Toda la documentación del carro. Yo le digo, ¡ey, no roben! Ustedes en vez de ayudar, ayudan a robar. Y mire, se llevaron la plata, pues. Mientras esto ocurría, los 2 heridos de la moto esperaban la ambulancia en el piso, ayudados por la comunidad. Hay que prevenir antes que lamentar. Y la mejor forma es conducir obedeciendo las leyes de tránsito. Y cada vez que un disco pare esté enfrente, respetarlo y frenar la marcha del vehículo en su totalidad para luego avanzar. Informó Lorena Vaque. Agentes especializados en delitos contra el patrimonio cultural incautaron decenas de objetos prehispánicos durante el operativo denominado Resplandor. 2 personas que aparentemente intentaban comercializar las piezas patrimoniales quedaron detenidas. Los agentes policiales les sorprendieron cuando supuestamente estaban moviendo contactos para la venta de los objetos arqueológicos. Al parecer tenían en mente ofrecer todo el lote y sacar una jugosa suma de dinero con la venta de los artículos que son parte del patrimonio cultural. Se evitó que pudieran salir estos objetos porque muchas veces son apetecidos por ciudadanos europeos de otras partes del mundo, y en ese sentido también es importante señalar que estaban siendo ofertados en aproximadamente $2 millones. Las pequeñas figuras estaban en manos de 2 personas. El uno tenía 73 bienes, 37 de color marfil y 36 de color amarillo, mientras el otro lote estaba compuesto de 23 piezas, 5 de cerámica y 16 amarillas. Se trata de características visuales de oro provenientes de excavaciones asentadas dentro del periodo prehispánico. Serán los análisis periciales los que ayuden a determinar la procedencia para saber a qué cultura pertenecieron, pero por lo pronto ya están en buenas manos y con la seguridad que ya no podrán ser ofertadas al mejor coleccionista.
En este caso de delitos contra la cultura, como así lo define el COIP, lo que se rescata es el valor cultural en sí, la antigüedad, la filiación, porque realmente fijar un valor económico muchas veces, ¿qué es lo que se incentiva a este tipo de crímenes que está concebido como delincuencia organizada? Las autoridades recordaron que las excavaciones para buscar objetos arqueológicos están prohibidas, que es un delito que incluso le puede costar la cárcel. La Ley de Patrimonio Cultural determina que toda investigación relacionada en el ámbito de la arqueología tiene que contar con la autorización del INPC. En el caso de que no cuente con esta autorización, ya realmente lo convierte en una excavación ilegal. Desde el 2010 hasta la fecha se han logrado recuperar 7.055 bienes patrimoniales, mientras 4.919 han sido repatriadas de diferentes partes del mundo. En Quito informó Iván Casamen. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese. ¿En qué sector de Guayaquil y cuál fue la medida que ejecutaron los delegados municipales tras una denuncia ciudadana? Tenemos un informe completo. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí, para recorrer la unidad provisional Magali Mazo. También entregó microcréditos y un terreno donde se construirá una vivienda para los damnificados por el terremoto. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó la provincia de Manabí e hizo un recorrido en la ciudad de Chone, junto con el Comité de Reconstrucción, donde visitó las aulas móviles provisionales Luz María Mazón, que fue afectada tras el terremoto del pasado 16 de abril. 75 días después, poder estar recorriendo esta unidad educativa que con todo el esfuerzo del equipo de reconstrucción, Ministerio de Educación, de la Secretaría de Reconstrucción y todos los que están apoyando, porque aquí todos los ecuatorianos estamos unidos por este desafío. Luego se dirigió hasta el centro de esta ciudad para entregar créditos a emprendedores que perdieron sus negocios y ahora buscan cómo reactivar la economía de la provincia. Esperamos entregar créditos a un ritmo de $4 millones mensuales. Como línea base es lo que se ha conseguido en estos primeros días de este microcrédito para reactivación productiva, y surgen nuevos pedidos de nuevas líneas de financiamiento independientemente del microcrédito para fortalecer operaciones más grandes. Más tarde recorrió con las autoridades del Comité de Reconstrucción hasta los terrenos donde construirán viviendas para los afectados del terremoto de la ciudad de Chone. Hay un eje para saneamiento ambiental, hay un eje para vialidad, hay un eje para reconstrucción de vivienda y otro eje para viviendas nuevas. El trabajo es infinito. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. El gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, se defiende de las acusaciones sobre la supuesta conformación de una compañía en Panamá. Argumenta que la auditoría que le efectuó la Contraloría General del Estado respalda su transparencia. Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, con papeles en mano, salió a defenderse en relación a una supuesta actividad que habría efectuado, que hace referencia a la conformación de una empresa en Panamá. La compañía Horgan Investment Inc., constituida en octubre de 2012 en Panamá, responde a un emprendimiento profesional internacional. Merizalde aseguró que en ese entonces sí efectuó los trámites para la conformación de la compañía, pero que nunca llegó a concretarse. Esta sociedad nunca operó, ni generó ningún tipo de actividad comercial, así como ningún movimiento financiero, lo que implica que no representa valor patrimonial alguno. Presentó varios papeles de respaldo, entre estos documentos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y de la Superintendencia de Compañías y Seguros de Ecuador. Informó el resultado de la auditoría que habría efectuado la Contraloría General del Estado del 18 de enero del 2010 al 30 de junio del 2015. Se concluye que no se observa en el curso del examen especial elementos objetivos que sustenten un incremento patrimonial no justificado. Culminó afirmando que él fue quien presentó la denuncia en contra de su antecesor, Alex B., informó Héctor Romero.
Más información, amigos. Agentes de la Brigada Anticriminal detuvieron a 3 sospechosos de estar implicados en los delitos de robo y extorsión en el operativo Fortaleza 61. La forma como los detenidos negociaban con los perjudicados quedó registrada en cámaras de seguridad de un centro comercial del sur de Quito. Estos sujetos supuestamente serían quienes bajo intimidación con armas blancas despojaron a 2 jóvenes de sus pertenencias, aprovecharon que el vehículo se detuvo en un semáforo y actuaron. El robo se registró en el sector de la Argelia al sur de Quito y al día siguiente se comunicaron con los perjudicados para negociar la entrega de los artículos a cambio de plata. Es un grupo delictivo que venía operando en el sur de la ciudad, especialmente en el sector del Recreo y la Argelia. El monto acordado para devolver los 2 celulares de alta tecnología fue de $500. Los amigos fueron citados en el parqueadero de un centro comercial ubicado en el sur de Quito. Las imágenes muestran cuando están a la espera de los sospechosos, quienes llegan y saludan con las víctimas de robo de la manera más tranquila. Contactan nuevamente a sus víctimas y les dan la disposición de que avancen hasta un centro comercial. Pero los perjudicados buscaron darles una lección y denunciaron la presunta extorsión a la policía. Agentes de la BAC planificaron todo un operativo sorpresa. Mientras negociaban con los supuestos delincuentes, los policías no les perdían de vista. Que iba a concluir con el secuestro temporal de las víctimas con el ánimo de apoderarse de los bienes que portaban. Pero los sospechosos supuestamente llegaron con otras intenciones, no solo que querían el dinero, sino que también tenían en mente un secuestro extorsivo, es decir, buscaban más dinero fácil. Les obligaron a subir al vehículo en el que se movilizaban, bajo el pretexto de devolverlos los celulares. Una vez que observan la negociación que iban a hacer respecto a la devolución de los bienes, son sometidos nuevamente a la fuerza. Pero cuando emprendían la marcha aparecieron de la nada varios agentes de la Brigada Anticriminal, quienes en una acción rápida bloquearon el automóvil y los sospechosos no tuvieron tiempo a reaccionar. Al piso y con las manos en la nuca, mientras las cosas iban apareciendo, delatando la supuesta actividad a la que se dedicaban. A los 2 hombres y una mujer se les cayó el negocio, salieron por plata y terminaron esposados. En Quito informó Iván Casamen. La Intendencia de Policía clausuró una casa de citas clandestinas ubicada en un sector del norte de Guayaquil. Durante el operativo de control, algunas extranjeras quedaron retenidas porque aparentemente prestaban servicios sexuales de forma ilegal en el sitio. El local trabajaba bajo la fachada de un centro de masajes. Sin embargo, al momento de la intervención, otra fue la figura que detectaron las autoridades. Hemos identificado los diferentes centros clandestinos donde se presta un servicio sexual. Ustedes pueden evidenciar de que efectivamente hay un reporte de que en este lugar se brinda servicios de masaje y también de relaciones sexuales. En el lugar se hallaron decenas de botellas de licor y preservativos que apoyaban la tesis que dio pie al allanamiento. Pueden verse también que está el expendio de bebidas alcohólicas sin autorización alguna en esta casa por ser un local clandestino. Tenemos cerca de unas 100 botellas, entre las cuales tenemos vodka, whisky. Entonces estamos ante un local que evidentemente presta un servicio que no está autorizado. 5 señoritas fueron encontradas al interior del negocio, supuestamente encargadas de atender a los clientes. 4 de ellas eran de nacionalidad colombiana. Las señoritas colombianas tienen una visa de turista, en tal sentido no pueden ejercer una actividad laboral acá, no pueden prestar servicios sexuales acá, por ende se las pondrá a órdenes de la autoridad competente. Tras la inspección, las extranjeras fueron retenidas para constatar sus estatus migratorios, decomisadas las botellas de licor como evidencia y clausurada la casa de citas. Las señoritas alegan de que existe un contacto a través de WhatsApp en el que llegan al lugar y que simplemente ellas se encargan básicamente de la administración. Informó Ítalo Ruiz. Nuestra nota intercultural nos lleva a la comunidad de Sancán, en la provincia de Manabí, donde elaboran y venden un producto que se ha convertido en una tradición y también el sustento para sus habitantes. Se trata de las tortillas hechas de maíz. Conozca más de esta delicia que es disfrutada por habitantes de la zona y los turistas.
Tortillas de Sancán. Su materia prima es el maíz y su elaboración empieza a tempranas horas de la mañana. Y es una tradición entre sus 4.000 personas que habitan en el lugar, ubicado en la zona sur de Manabí entre La Vieja y Japamanta. A las 3 de la mañana. Siempre pare aquí en Sancán a probar las tortillas porque son buenas. Recolectar el maíz en un rayo artesanal para después cernirlo. Luego amasarlo en una tina con los ingredientes es una tradición que viene desde los ancestros, según Anselmo Lino, dirigente de la comunidad de Sancán. La tradición de vender tortillas, más antes era del ganado y todas esas cosas, pero ahora ya no, ahora la tortilla porque es la que se le renta más ingreso a esta comunidad. Ya elaborado el producto que, aparte de ser un oficio artesanal, es un sustento para varias familias. Salen a la venta al filo de la carretera donde varias cabañas ofrecen el producto. Principalmente nosotros nos subimos en los buses a vender lo que es cuactú, ruta. Bueno, hacemos la tortilla, el maíz hay que hervirla, rallar el maíz, cernirle, sacarle la gamosa. Turistas se estacionan en sus vehículos para probar las deliciosas tortillas, hechas a manos manavitas en este sector muy conocido. Hagan la parada obligatoria para comer las tortillas de maíz. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Con esto nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rtc.com.es/en vivo. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.